Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. A ver, ¿quién se la sabe? Si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Gloria a Dios. En una ocasión canté un poco de esa canción y me dice una hermana de la iglesia, dice, yo te estaba haciendo la segunda. Digo, oh, qué bien. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga en abundancia, hoy más que ayer. Hoy es un día maravilloso. Estoy acá en un parque y no sé si ustedes puedan escuchar, pero hay un concierto allí afuera de unas aves. Y yo digo, wow, ¿cómo será vivir en el campo? Que uno puede escuchar eso más a menudo. La gloria sea para Dios. Dios bendiga a todos los que van a entrar. Que el Señor bendiga a los que van a compartir y que el Señor bendiga a los que van a estar, ¿verdad? En toda la transmisión también. Quien no pueda verla completa, entonces solamente luego entra y la puede ver sin ningún problema. Les invito a que oremos, hermanos, entonces, para que entremos al estudio para hoy, que estará dirigido, quiero compartirlo de una manera especial con cada pastor, teólogo y profesor de Biblia de nuestra iglesia adventista. Y por qué no también pudiéramos extenderlo hacia los demás pastores cristianos, etcétera. Así que, hermanos, les invito a que con humildad, ¿verdad? Y con fe, con humildad y con fe, podamos tener esta oración. Oremos. Dios de amor y de misericordia, gracias te damos. Gracias, Señor, porque pudimos volver a la vida. Gracias, Señor. No me canso de pensar que cuando estamos durmiendo, allí, Señor, simplemente cualquier cosa puede pasar y ni siquiera podemos llamar a un médico. Gracias, Señor, por el canto de las aves. Que la gloria sea para ti. Y que en este momento la sangre de Cristo nos vuelva a cubrir otra vez, para que nos limpie de cualquier cosa, Señor, que a ti te desagrade. Que tú bendigas, oh Dios, esta transmisión. Que el Espíritu Santo esté con tu siervo y con cada persona que escucha. Y que en este momento, Señor, tu gracia y tu amor vengan a nuestra vida. Te suplico también, oh Dios, que bendigas a cada persona con problemas de salud. Que tú le visites en este momento, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar al estudio de hoy, hermanos, quisiera compartir algo que me ha estado caminando en estos días en la mente, y es lo que tiene que ver con los remedios naturales. Óigame, hermano, le voy a compartir en un minuto o menos. El orégano, ese orégano que uno usa para cocinar, no el molido, el normal que uno usa para cocinar. Óigame, hermanos, usted agarra y pone a hervir un poco de agua, y cuando el agua está hirviendo, apaga y le echa, ¿verdad?, hojas de orégano allí, proporcionalmente. Oiga, hermano, eso es una cosa tan poderosa y maravillosa que, pues, se lo comparto. Le ayuda para la garganta, le ayuda a calentar los pulmones, le ayuda también si usted tiene gripe, pues le ayuda a apresurársela, a sacársela más rápido. Eso es algo tan poderoso. Yo digo, wow, y prácticamente no cuesta nada. Así que, hermanos, de vez en cuando, tome, y yo lo tomo así, sin nada, sin sal y sin nada. Solamente el agua y ya, un poquito amarga, pero somos adultos ya. Así que no hay problema con eso. Muy bien, hermanos. Yo quisiera que entremos hoy, entonces, al estudio que Dios ha puesto en mí. Quiero que entremos al estudio que Dios ha puesto en mí para compartir con todos los hermanos, pero de una manera especial con cada pastor y teólogo de la iglesia adventista del séptimo día, de la cual yo soy parte.
y dejaré sí de ser parte, pero ya será cuando Cristo venga por segunda vez. Así que bienvenido a los hermanos que ya están entrando. Bienvenidos los hermanos y pastores que entran y que yo no los veo porque entran por la transmisión de otra persona. Bienvenidos sean. Dios los bendiga a todos. Entonces, hermanos, hoy es un día especial porque ayer comenzamos a presentar el mensaje del cuarto ángel y decíamos que ese es el mensaje de la verdad presente. Ese es el mensaje que la iglesia adventista y cada predicador debería estar dando hoy. Dios te bendiga, Deyaniris, bienvenida. Decíamos que ese es el mensaje del cuarto ángel, es la verdad presente, ya no el de los tres ángeles. ¿Qué pasa? Que ayer comenzamos a analizar en qué consiste el mensaje del cuarto ángel. En qué consiste ese mensaje. Y mirábamos que el mensaje del cuarto ángel es el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Que debemos de vivir una vida en santidad. Que debemos apartarnos del pecado. Pero ¿qué sucede? Que hoy, bueno, yo digo hoy, pero prácticamente siempre ha habido debates, discusiones y rechazo hacia aquella persona. Ah, muy bien, ok, no hay problema. Dios te bendiga, Rafa. Gracias. Sí, no importa. Esto es para todos, pero especialmente para los pastores. Pero aunque no sea pastor, no importa. Puede participar. Porque esta es la palabra de Dios y será de beneficio para todos. Así que bienvenidos a los hermanos y muchas bendiciones a todos los que entren. Decíamos entonces, hermanos, que se tiene una lucha constante dentro de la iglesia adventista con respecto a si nosotros podemos vivir sin pecar, si no podemos vivir sin pecar, etcétera, etcétera. El punto es que en estos últimos días o meses, el pastor Víctor Rodríguez se ha levantado y ha dicho que después del bautismo, Dios no acepta que pequemos. Entonces, la pregunta para el estudio de hoy comienza con esa que dice, ¿dónde nos desviamos? O sea, ¿dónde fue que la iglesia adventista se desvió? Que debíamos continuar un camino y simplemente no lo continuamos. ¿Dónde fue que pasó eso? Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero creo, bienvenida hermana Loida, que Dios te bendiga y gracias por los que comparten. Yo no sé, oigan esto hermanos, yo no sé cuántos de los hermanos de la iglesia saben esto, pero voy a decir una cosa que es una realidad. Si no el 100% de pastores y teólogos, si no el 100%, la mayoría, 98% de nosotros los teólogos sabemos que la teología adventista se dividió desde 1888 para acá. O sea, desde 1888 para acá, con ese mensaje de verdad presente para ese momento de Waggoner y Jones, la teología adventista se dividió. Así que si los hermanos no lo sabían, los que no lo sabían ya lo saben. Oh, Mario Escobar, Dios te bendiga, papa. A ese le decimos papa. Y no porque sea un papa, sino porque así le decimos. Es un señor que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Cuando lo veo, le doy un beso en la mejilla. A Mario Escobar. Sí, señor. Al papá, por supuesto. El hijo, ni de broma. Pero al papá sí. Dios te bendiga, papá, a ti y a toda tu familia. Y Dios bendiga a los hermanos que siguen entrando y a los que seguirán entrando. Y gracias a los que comparten. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué decía? Que desde 1888 hacia acá, la teología, el mensaje adventista está dividido. Esto no es un secreto lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el punto? Hermanos, que de 1888 para acá, viene en una división, pero que ahora, hermanos, se está mostrando otra división. Esa división es precisamente la que yo quiero presentar hoy. Por eso comienzo con la pregunta, ¿dónde nos desviamos? Miren, hermanos, hay dos enseñanzas generales dentro de la iglesia adventista. Dos enseñanzas generales. Y hoy yo quiero hablar para los teólogos y pastores, a ver si alguno de ustedes, mis colegas, se dignan por lo menos en analizar lo que voy a decir hoy. Porque yo voy a usar la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios lo que voy a usar. Imagínense que yo estoy equivocado, pero por lo menos mírelo, mire el video. Y le voy a pedir hoy un favor que nunca lo he hecho. Se lo pedí ahorita a Eliezer, no sé si pudo ver el mensaje, a Eliezer Pérez, y a ustedes les voy a pedir un favor hoy, primera y última vez. ¿Cuál? Este video, esta transmisión, por favor, compártasela a su pastor. Compártasela a cualquier teólogo que usted conozca y dígale, pastor, mire eso, a ver lo que va a decir. Si al final dice, es un loco, no importa. Está equivocado. No es loco, pero está equivocado. No importa. No cuesta nada. Pero que usted, hermano, oiga, recuerde, a todo pastor que hoy no pueda entrar, porque aquí entran muchos pastores y teólogos, pero a todo pastor que hoy no puede entrar, oiga, mi hermano, haga un clic y usted compártale eso. Compártalo, no cuesta nada. Es primera y última vez que estoy pidiendo esto. Porque no me gusta, porque ustedes saben. El punto es el siguiente, hermanos. Dentro de nuestra iglesia adventista tenemos básicamente dos enseñanzas generales. La primera enseñanza dice que nosotros estaremos pecando hasta que Cristo venga. Nuestros predicadores en todos los púlpitos adventistas, en todos los púlpitos, escuchen esto. Dios te bendiga, Rafa, por si no te mencioné. En todos los púlpitos adventistas del mundo se presenta que no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. O sea, después de bautizado. Esto yo lo he escuchado de todo teólogo, de todo pastor. Dios te bendiga, Marito. Este es el hijo de Papa que ahora acaba de entrar. A ese yo lo quiero un poquito, pero no, lo que más quiero es con el papá. Mi relación es más con el papá. Entonces, hermanos, en la iglesia adventista, escuchen esto, se enseña en todos los púlpitos, todos nuestros pastores, todos nuestros teólogos enseñan de más o de menos importancia que no importa cuántos pecados tú cometas, Jesús te perdona después de bautizado. Es una enseñanza normal dentro de la iglesia adventista. Hermanos, desde el pastor Ted Wilson hasta el último pastor del mundo, te enseña eso. Te lo enseña porque te lo dice con palabras. El otro día hablaba con alguien que me dijo, el pastor fulano de tal estuvo en la iglesia y estuvo precisamente diciendo eso. Hermanos, recuérdense que tenemos una naturaleza pecaminosa, que podemos caer en cualquier momento, que la carne es débil. Esa enseñanza se presenta dentro de la iglesia adventista. ¿Qué pasa? Esa enseñanza, hermanos, es una enseñanza satánica. Esa enseñanza echa por tierra el tema del santuario. Esa enseñanza, hermanos, escuchen esto, quiere obligar a que Cristo vuelva a morir otra vez. Cristo no vuelve a morir otra vez. Pero vamos a ver eso más adelante. El punto es que de vez en cuando aparece un hermano o un pastor, pero muy escasamente. Por ejemplo, hace como 60, 70 años apareció un pastor llamado M.L. Andreasen. Mire, si no todos los teólogos de hoy, bueno, no todos, porque yo no, pero el 95% de los teólogos de hoy rechaza, ridiculiza, odia y se burla del pastor M.L. Andreasen. Al punto que a mí me han tildado, a mí como pastor, oigan esto, mis queridos colegas teólogos y pastores, bienvenida Mili, Dios te bendiga. A mí me han tildado de que yo, todo lo que estoy diciendo es porque sigo la corriente del pastor M.L. Andreasen, que ya murió. Bienvenida Diana, bendiciones. Y bienvenido a todos los hermanos que siguen entrando y yo no los veo. Y recuerden, es la única vez que les pido, compartan esta transmisión, especialmente con cualquier teólogo que usted conozca o con cualquier pastor. Y usted sabe por qué yo se lo pido, hermano. Se lo voy a pedir por una sola razón. Porque todo el tiempo la historia ha mostrado que la mayoría del pueblo y la mayoría de los dirigentes se pierden y son sellados para la perdición eterna. A mí me gustaría que este único tema, usted puede compartirlos todos si quiere, pero este único tema, usted se lo pueda compartir a su pastor o a cada teólogo que usted conozca. Claro, que no entre aquí, porque hay muchos pastores y teólogos que entran, pero la mayoría no entran, muchos no saben. ¿Y por qué? Porque a mí me gustaría, como decíamos ayer, que la verdad presente, oiga, la verdad presente es una verdad nunca vista ni oída. Entonces, el mensaje que se tiene que predicar hoy no puede ser el mensaje de los 3 ángeles. Ya tenemos 188 años predicándolo.
tiene que ser el mensaje del cuarto ángel. Y la verdad presente, una de las cosas, de las características que tiene es que es de vida o muerte. Por eso yo les pido, primera y última vez, comparta este video. Porque lo que voy a presentar hoy es una cosa de vida o muerte. Le voy a presentar dónde es que la iglesia adventista se ha desviado, se ha equivocado. Habrá que ver qué pastor, qué teólogo aceptará lo que voy a presentar. ¿Por qué? Porque la historia muestra que la mayoría va a rechazar la verdad presente. La mayoría lo va a rechazar. Pero bueno, cada quien es que le va a dar cuenta a Dios. Yo no daré cuenta de ti. Como pastor o teólogo, tú sí darás cuenta. Les decía entonces, hermanos, que en nuestra iglesia se enseña que como tenemos una naturaleza pecaminosa, estaremos pecando hasta que Cristo venga. Se enseña, y eso yo se lo digo, teólogos de la iglesia adventista así lo enseñan. Ahora, miren esto. También se enseña que no solo estaremos pecando, sino que como tenemos una naturaleza pecaminosa, oiga eso, y somos débiles, que el mismo Cristo lo dijo, entonces de vez en cuando podremos caer en pecados. Y dicen, lo importante no es en cuántos pecados tú caigas. Lo importante es que te arrepientas. Yo como pastor, yo predicaba eso en todas partes. Y la iglesia, mire, se encendía y decía, gloria a Dios. Y yo no sabía que yo estaba desviado en el mensaje y me estaba dejando usar por Satanás. Antes de leer la Biblia, usted me va a decir a mí, oh pastor, ¿y por qué usted dice que usted se dejaba usar por Satanás? Fácil, muy fácil, pero muy fácil se lo voy a mostrar. Usted ha leído textos, yo no lo voy a leer ahora, pero usted ha leído textos que dice que Cristo viene a buscar a una iglesia pura y sin mancha y sin arruga, ¿sí o no? Entonces, mire, la lógica me dice a mí que si cuando Cristo venga, yo voy a estar pecando hasta que Cristo venga, yo me voy a perder. Entonces, si Cristo viene a buscar una iglesia pura, mancha, sin arruga, santa, y Elena de White dice que hasta que usted no abandone el pecado, no será sellado para la salvación, y que se suelten los 4 vientos de los 4 ángeles que lo están reteniendo. ¿Qué me está diciendo usted con eso? Al predicador que predica eso. Oh, que entonces yo me voy a perder. Yo no estoy usando Biblia ahora, yo estoy usando lógica, con los textos que uno se sabe de memoria. Si yo voy a estar, o sea, si después que yo me arrepiento, oigan esto, si después que me arrepiento, yo voy a pecar y a pecar y a pecar, otra pregunta que sale es, hermanos, ¿y para qué entonces me arrepentí? ¿Para qué me bauticé? Nosotros decimos, el bautismo es la muestra pública de que tú abandonas el mundo, abandonas el pecado y te entregas a Cristo. Pero entonces, mi pregunta es, la iglesia adventista enseña, desde todos sus púlpitos, enseña que pecaremos hasta que Cristo venga. Entonces, si pecaremos hasta que Cristo venga, ¿qué sentido tiene bautizarme? ¿Qué sentido tiene lo que yo he visto, por ejemplo, en la iglesia de Marito? ¿Qué iglesia de Marito? En todas las iglesias adventistas a nivel mundial. ¿Qué sentido tiene esos bautismos tan hermosos? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que antes de yo aceptar a Cristo, antes de yo aceptarlo, yo era un pecador. Pero que cuando yo me bautice, yo seguiré siendo ¿qué? Un pecador. Y usted ve esa frase, pecador arrepentido, es una frase de Satanás. Esa es una frase satánica, hermano. Trate de sacar esa frase de su mente. Adivine por qué. Agarre la Biblia, hermano. Si usted tiene pantalones espirituales, agarre la Biblia y búsqueme en la Biblia un solo texto que diga la frase, somos pecadores arrepentidos. Busque un solo texto. Bienvenidos los hermanos que siguen entrando. Dios los bendiga. No hay en la Biblia un solo texto, uno solo, que diga, oiga bien, que diga que Cristo me ve a mí como un pecador arrepentido. Ni como me dijo un hermano el otro día, santo pecador. Todo eso, hermano, eso nace del núcleo teológico de nuestra iglesia. Esa enseñanza nace del núcleo teológico. Yo lo estoy puntualizando, ese error garrafal, para ver si hay algún teólogo, algún pastor que quiere devolverse y entonces comenzar en el camino correcto. Oiga, ¿cuál ha sido un problema fundamental en la iglesia adventista? Oiga, ¿cuál ha sido? Así como dice Deyaniri, si yo antes de bautizarme me llaman pecador
y me dicen que para bautizarme tengo que abandonar el pecado, ¿para qué me voy a bautizar si después que me bautice me van a enseñar que yo seguiré pecando hasta que Cristo venga? No, esto es solo una lógica. Usted no tiene que ser teólogo para entender esto. Entonces, yo digo esto, y ustedes me perdonan, colegas, tenemos que repensar el pensamiento otra vez. Debemos analizar otra vez la enseñanza. Y creo que Dios hoy todavía nos puede dar una oportunidad. Entonces, ¿cuál ha sido una problemática constante en la iglesia adventista? El núcleo teológico. ¿Por qué? Nos parecemos prácticamente iguales a la iglesia católica. Por ejemplo, en la iglesia católica, el que interpreta las escrituras es el sacerdote. Si el sacerdote dice que la escritura está bien interpretada, ¿sabe lo que va a pasar? Toda la iglesia católica dice amén. Salen de la iglesia y todo el mundo sale de allí creyendo lo que dijo el sacerdote. En la iglesia adventista, y yo espero que esto se pueda romper hoy, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, yo espero que esto se pueda romper. En la iglesia adventista hay un núcleo teológico. Si el núcleo teológico, oiga, ¿cuál ha sido el error? Que nosotros hemos permitido que, oiga, la iglesia ha permitido que nosotros los teólogos seamos los que interpretamos la Biblia. Note cómo yo le muestro esto. Porque cuando cualquier hermano de la iglesia, cualquier dirigente de la iglesia tiene una duda, comete un grave error y no se da cuenta porque ya es normal. ¿Cuál es el error que comete? Ir donde es su pastor. O sea, en la iglesia adventista quien interpreta es el teólogo. Tenemos los teólogos, y esto no lo digo para un ataque personal, es un ataque de idea lo que estoy diciendo hoy. Tenemos al teólogo Mark Finley. Tenemos al pastor Hermes Tavera y una lista grandísima de teólogos a nivel mundial. De hecho, hay muchos que yo ni conozco. El punto es que usted debe de notar lo siguiente. Si ese grupo teológico, el núcleo teológico, dice, este texto de la Biblia significa esto y esto, dése cuenta que el 99%, por no decir el 100%, de teólogos y de la iglesia dice que sí, que es así. Pero eso fue porque el núcleo teológico interpretó. Y hoy hay un error grave con eso. Los teólogos no pueden interpretar la Biblia para ti ni para mí. Ellos pueden interpretar lo que quieran. Nosotros podemos interpretar la Biblia como queramos. Pero cuando se trata de la salvación, tú no puedes creer lo que diga el núcleo teológico porque es muy probable que te vayas a la perdición. Y saben una cosa, cuando usted mira la historia, en el pueblo de Israel, los doctores que estaban allí, los escribas y fariseos que se sabían la ley de memoria, todo el Antiguo Testamento, la mayoría de ellos se lo sabía de memoria. ¿Saben una cosa? Ellos eran los que interpretaban, los intérpretes de la ley. Y al interpretar, el pueblo entendía eso. ¿Qué sucedió? Los doctores de la ley del tiempo de Cristo interpretaron. Oigan, ¿dónde estuvo el desvío del tiempo de Cristo? Y les voy a presentar ya el desvío de la iglesia adventista hoy. El desvío del tiempo de Cristo estuvo en que los doctores de la ley le decían a ellos, viene un Mesías. Claro, ellos les decían que venía. Pero el Mesías va a venir. Oiga lo que dice aquí en el comentario bíblico adventista. Oiga lo que dice. Los judíos esperaban que el Mesías los rescatara y los librara del yugo romano. Mira, me gusta eso de Diana. Cuando usted se baña, ¿queda sucio? No, cuando usted se baña, queda limpio. Entonces, el punto del bautismo es para limpiarlo, y es para limpiarlo permanente, no para que usted vuelva y se ensucie. O sea, Dios te perdona un pecado, pero Él no te lo perdona para que vuelvas a cometerlo. Porque si lo vuelves a cometer, ¿qué sentido tiene que Él te perdone? ¿Qué sentido tiene que te arrepientas? De hecho, el verdadero arrepentimiento, hermanos, el verdadero arrepentimiento se muestra en una de las características, es porque usted no vuelve a cometer lo mismo. Por eso yo halo la historia de David. David cometió un adulterio. Ok, sí, pero es porque él era el rey. Luego vamos a explicar eso. Pero pregúntese por lo menos, ¿volvió a adulterar él? No. Así que cometió un pecado. Y lo segundo, recuerde puntualizarle a su mente
David pecó, Dios lo perdonó, jamás volvió a pecar otra vez, jamás volvió a cometer el mismo pecado. Y lo otro, hermano, pregúntese lo siguiente, ¿y las consecuencias del pecado? ¿Usted se acuerda ayer lo que dije? No tengo tiempo para entrar en eso, pero listo. Entonces, ¿dónde estuvo el desvío del pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel se perdió? Esa pregunta yo creo que tiene que hacérsela todo pastor adventista a nivel mundial. Mire, todo el que utilice un púlpito o todo el que tenga una camarita como yo para hablar en las redes sociales, se tiene que hacer esa pregunta. Eso es lo que yo creo. Alguien tiene que salir y decir, ven acá. Mira, Deyaniri, me preguntaste, eso está en los 4 evangelios. Cuando tú entras al prefacio o a la introducción, en los 4 evangelios, en los 4 repite lo mismo. Los judíos esperaban que Cristo viniera, o sea, que el Mesías viniera era a rescatarlos del yugo romano. Ellos no esperaban nada que tuviera que ver con lo espiritual. Entonces, oiga, Marcos, Dios te bendiga, bienvenido. Víctor Yagua, bienvenido. Y bienvenido a todos los que yo no veo. Y bienvenido a todos los pastores y teólogos que están acá. Que Dios los bendiga. Oigan esto, todo predicador debería preguntarse hoy, ven acá, ¿cuál fue el error del pueblo de Israel? ¿Dónde se desviaron ellos? Porque cuando, oye esto, cuando nosotros los que manejamos, que usamos el GPS o el GPS y vamos manejando, óigame, y nos equivocamos, tenemos inmediatamente que pensar en nuestra mente, ¿dónde fue que nos desviamos? Y cuando sabemos dónde nos desviamos, ¿sabe lo que pasa? Entonces ahí la cosa ya cambia, porque usted ya puede saber cómo llegar. Pero tiene que saber dónde fue el desvío. ¿Dónde fue el error? El error, oiga esto, hermano, el error del pueblo de Israel fue uno solo. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué? Porque ellos esperaban, oiga, por la educación, por la enseñanza de los doctores de la ley, ellos esperaban que el Mesías era un rey que vendría, no un Mesías cordero. Oiga, hermano, mis teólogos, colegas, esto no se enseña en la escuela de teología. La mayoría de estas cosas no se enseña en la escuela de teología. Por lo tanto, cuando nosotros nos formamos en la escuela de teología, no trajimos esto que yo estoy presentando hoy. Entonces, oigan esto, escuchen esto, hermanos. Israel se desvió y se equivocó porque pensaba que vendría un Mesías rey. Y cuando ellos se dan cuenta que este dice que es el que venía, que es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, comienzan a cuestionarlo por todas partes. Entonces, pasa una semana, un mes, y el Mesías no los libra del yugo romano. Y ellos decían, no, este no es. ¿Por qué? Porque el núcleo teológico del pueblo de Israel se había empeñado en enseñar que vendría un Mesías rey. Y eso lo creía todo el mundo. Cuando el Mesías vino, lo rechazaron. Y al rechazarlo, oiga lo que pasó. El presidente de la Conferencia General del tiempo de Cristo, sumo sacerdote, murió a espada. Todos los demás departamentales murieron a espada. Todos los sacerdotes y levitas murieron a espada. El 98% del pueblo de Israel murió a espada. ¿Usted sabía eso o no lo sabía, hermano? Y usted sabe una cosa. Una sola persona que se pierda ya es una maldición terrible. ¿Por qué? Porque el que se pierde no vuelve a existir. Jamás, por la eternidad, no vuelve. Entonces, la verdad presente es una verdad de vida o muerte. Hoy la iglesia adventista, quiero en el nombre de Jesucristo que analice dónde fue que nos desviamos. ¿Dónde está nuestro error? Porque ese error nos va a costar la vida eterna si seguimos en él. Vamos a entrar. ¿Dónde está el error de la iglesia adventista? ¿Dónde fue que nos equivocamos? ¿Saben dónde? Yo quiero que usted lea conmigo, hermano. Oiga, ahora voy a la Biblia. Recuérdense, a todos los teólogos que están acá, que me están mirando, traten como de no emitir un juicio antes de que el pastor termine de hablar. Cuando termine de hablar, usted puede decir, no, el pastor se equivocó. Ya. Si usted quiere creer que yo sigo una corriente, no hay problema. Pero eso no es una excusa, porque esto es Biblia. Esto es Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo, a los que puedan, porque los que están trabajando, Mario, Marito y todos ustedes, pues quizás no puedan buscar la Biblia. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 25. Hoy quiero presentar dónde fue que la iglesia adventista se desvió
y cuándo. ¿Dónde y cuándo? Y oiga, esto viene desde 1888. ¿Cuándo? 1888. ¿En dónde? En Romanos 3:25. ¿Qué dice Romanos 3:25? Este texto, hermanos, usted puede estudiarlo en su casa, puede estudiar el capítulo entero, la carta entera de los romanos, y esto es maravilloso. Mire, si lee la carta entera, analizando este texto, usted va a salir enriquecido por el Espíritu Santo. Oiga esto, Romanos 3:25, es muy probable que usted nunca haya escuchado este texto, o que nunca haya escuchado a alguien que se lo explique como debe de ser. Oiga lo que dice la Biblia. A quien Dios puso, hablando de Cristo. Bueno, voy a leer desde el 21. Pero el texto central, para que usted descubra dónde se desvió la iglesia adventista, está en el 25, desde el 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Oiga, aquí dice algo interesante para mis colegas. Dios no solo te declara justo, Dios te hace. Dese cuenta que dice, siendo justificados. El verbo siendo es del verbo ser, de que se hace, de que no solamente Dios decreta, eres justo. No solo Dios dice que soy justo, me hace justo para su honra y su gloria. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, Iglesia Adventista, abra los oídos espirituales y escuche dónde ha estado el desvío y la confusión y el error de nosotros, que de ese error, todos nosotros como teólogos y pastores lo hemos aprendido y lo seguimos enseñando porque entendemos que es así, pero fue porque nos enseñaron así. Así que usted ve ese pastor Hermes, que para mí es el que más sabe de Biblia, o Mark Finley, esos teólogos y pastores, no importa cuánto nosotros estudiemos, no importa cuánto estudiemos, ya venimos con un chip, con un disco duro formado de que no importa cuántas veces tú peques después de tu bautismo y de tu justificación, Jesús te sigue perdonando. Ahora viene la pregunta, ¿por qué usted cree que los mismos teólogos caen en pecados? ¿Por qué? Piense, si un teólogo sabe que Dios odia el pecado y que el pecado no se perdona en sí y que por eso Cristo vino y murió, ¿por qué el teólogo cae en adulterio, en fornicación, en desviación de fondos, viola el sábado? ¿Por qué los pastores violan el sábado y hacen... ¿Por qué? A mí me han preguntado, pastor, entonces usted está diciendo que después del bautismo Dios no acepta que pequemos. Sí, correctamente. Y entonces me dicen, y hasta teólogos, ¿te la quieres dar ahora de santo? Tú me vas a decir a mí que después que te bautizaste tú no pecaste. Hermanos, repito el testimonio como por 4,894 veces más. Después que yo me bauticé, yo pequé muchísimo. Y después que me convertí en pastor, yo pequé todavía mucho más. Mucho más. Yo violé el sábado, hablé mentira, yo engañé, yo forniqué. ¿Y saben por qué yo hice todo eso? Por la enseñanza que está dentro de la iglesia adventista, que dice que no importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. Y no nos damos cuenta que en esa frase bonita hay un veneno por dentro y no nos damos cuenta. ¿Cuál? Esto es para reflexionar. Y esto ya no es para los hermanos que están aquí conectados. Esto es para nosotros los teólogos y pastores. Ustedes tienen idea, colegas, de cuántos adventistas a nivel mundial han muerto con pecados abiertos sin confesarlo y se han muerto porque no le dio tiempo y se han muerto perdidos para siempre. Ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la enseñanza de la iglesia adventista, desde antes de que el primer teólogo estudiara, ya viene siendo que Jesús te sigue perdonando todos los pecados que tú cometas después de tu bautismo. Vuelve la pregunta. Si antes del bautismo yo digo públicamente, dejo el mundo y sigo a Cristo, pero si yo dejé el mundo, si yo abandoné el pecado, como dice Pablo en Romanos 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se supone que después del bautismo ya yo no puedo volver a pecar. Eso es legalismo, legalismo. Vamos a ver más adelante. Pero vamos a leer ahora el versículo 25, Romanos 3:25. Bienvenida Karina García, Dios te bendiga. Oiga lo que dice, a quien Dios puso como propiciación, que es Cristo,
por medio de la fe en su sangre, fe en la sangre de Cristo. Y dice, para manifestar su justicia a causa, y ahora iglesia, escuche por favor, abra los ojos espirituales. Oiga lo que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow, hermano, esto está tremendo. Esto está tremendo. ¿Dónde se desvió la iglesia adventista? En la interpretación de este texto. Todo teólogo y pastor adventista y predicador adventista te va a decir, no, después de tu conversión, Cristo te sigue perdonando. Lo cual ya por lógica, ustedes mismos están analizando, no tiene sentido entonces, hermanos. Es que nos están llevando a la perdición y no nos damos cuenta. Oye, dice el apóstol Pablo que Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde se desvió la iglesia? En la interpretación de este texto, dice la Biblia que Cristo pagó por todos tus pecados, pero pasados. Cristo no pagó. Y aquí yo quiero ahora comenzar este análisis ya profundo con los teólogos. Pero que los hermanos pueden opinar también. Esto es Biblia. La pregunta es, ¿Cristo pagó por mis pecados después de yo bautizarme? ¿Sí o no? Yo digo que no, porque la Biblia te está diciendo aquí que fue por tus pecados pasados. Pero ok, cualquier teólogo puede decirme, claro que sí, pastor, él pagó. Usted me puede presentar el texto acá. Recuerden, estamos analizando la Biblia. Yo soy teólogo, estoy compartiendo con los teólogos y con la iglesia y los dirigentes. ¿Por qué? Porque alguien tiene que decir las cosas como son, independientemente de lo que le pase. Romanos 3:25 dice que Jesús pagó por mis pecados pasados, no por mis pecados futuros. Cristo no paga y nunca paga por los pecados futuros de los que ya son justificados y se arrepienten. Paren allí, porque más de un hermano puede decir, pastor, entonces toda la iglesia adventista está perdida. Bueno, está perdida. ¿Ustedes saben qué? No. ¿Por qué? Porque hoy ha venido el mensaje del cuarto ángel para decirles, Cristo no pagó por tus pecados después de tu bautismo. Y usted me va a decir, pastor, pues yo estoy perdido. Yo sí he cometido cuchumicientos pecados. No. ¿Sabes por qué? Porque tú tenías una ignorancia. ¿Cuál tu ignorancia? La que tienen hasta los teólogos. ¿Cuál es la ignorancia? Creer que Cristo sigue pagando por mis pecados después de yo bautizarme. Y eso es una mentira. Ahora la Biblia te dice que Él pagó por tus pecados pasados. Oye, mi hermano, yo no creo que este texto pueda estar más claro. Pues te está diciendo por tus pecados pasados. O sea, antes de tu conversión. Cuando tú te convertiste, ¿sabes qué pasó? Ahí llegó la gracia de Cristo. Y ahí está la gracia de Cristo. Cuando tú te convertiste, Cristo Jesús te perdonó. ¿Tú sabes cuántos pecados, hermanos? Todos tus pecados. Todos tus pecados. Absolutamente todos. Gracias a los hermanos que están compartiendo y bienvenidos a los que están entrando. Dios los bendiga. Recuerden que yo no puedo ver todo el que entra por muchas razones, pero que Dios los bendiga. Entonces, Cristo no pagó por mis pecados después de mi conversión. Él pagó fue antes de mi conversión. Ahí está el desvío de la iglesia adventista. ¿Dónde nos desviamos? Porque hemos creído que después que somos justificados, Cristo sigue perdonando nuestros pecados. Y eso es una enseñanza de Satanás. Hoy es el día para que cada teólogo diga, oye, déjame analizar esto. Entonces, usted ve, hermano, que dice, no, porque en el santuario celestial, oiga la enseñanza que se da hoy. Y hermanos, yo quiero pedir hoy, delante de Dios, perdón otra vez. Porque yo enseñé en yo no sé cuántas iglesias, Guatemala, Estados Unidos y Dominicana, yo no sé a cuántas iglesias yo he ido. Y había predicado que desde el santuario celestial, Cristo está ahora recibiendo mis pecados después de bautizado. Eso es mentira. Eso es lo que nos han enseñado el núcleo teológico. Ahora, la pregunta es, ¿y la Biblia qué dice? Número 1, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2. Recuerden, hermanos, esto es Biblia. Usted no se preocupe. Y trate de no rechazar este mensaje sin analizarlo bien, porque este mensaje es de vida o muerte. ¿Y qué pasa? Que este mensaje es un teólogo que hasta donde me han dicho es el primer pastor adventista que habla de esto en la iglesia adventista y presenta el mensaje del cuarto ángel.
Entonces, es una verdad, es una nueva luz que está saliendo a la iglesia y está siendo especificada por un pastor adventista. Recuerde que toda la historia presenta que la mayoría del pueblo y de los dirigentes se han perdido y solamente una minoría se salvan. Por eso le voy a pedir, a rogar, trate de no rechazar este tema así de plano. Trate de no rechazarlo. Trate de analizarlo y pregúntele al Espíritu Santo. Exactamente, ya Cristo hizo lo que hizo. Oiga, Gálatas capítulo 2 y el versículo específico es el versículo 17. Pero yo quiero que usted lea conmigo. Oiga, a los que dicen, no, porque Cristo está en el santuario celestial intercediendo por mis pecados. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? ¿Pero dónde dice eso? Es una blasfemia contra Dios. Y ustedes van a ver, hermano, que decir que Cristo intercede por mis pecados después de justificado, eso se llama, ¿usted sabe qué? Burlarse de la sangre de Cristo. ¿Cómo se llama eso, hermano? Burlarse de la sangre de Cristo. ¿Dónde dice eso? Se lo voy a presentar a continuación, pero permítame leer primero Gálatas capítulo 2 y el versículo 15. Gálatas 2:15. Para aquellos teólogos de mis colegas y pastores y predicadores que dicen que Cristo está en el santuario celestial recibiendo mis pecados, o sea, dándole rienda suelta a la iglesia para que peque y no sabiendo que no es así y que miles y miles de adventistas están muriendo a diario con pecados sin haberlos confesado. Y ya dijimos en un estudio que si una persona muere en medio de un pecado sin confesarlo, no hay salvación. Ah, pues yo soy culpable de eso. Tengamos cuidado, mis colegas, porque es probable que hayan sangre de adventistas que se reclamen de nosotros solamente por una mala enseñanza. Entonces tenga cuidado. Hey, doctor, cuidado con una mala práctica médica. Tenga cuidado. Lea bien lo que usted le va a poner a ese paciente para que usted no le quite la vida, siendo usted un doctor que debe de salvar la vida. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento, oiga ahora lo que dice aquí, y no pecadores de entre los gentiles, no pecadores, no pecadores. Una vez bueno, antes de bautizarte, ¿qué eras tú? Pecador. Después de bautizado, ¿qué eres? La enseñanza de nosotros dice que usted sigue siendo un pecador, pero arrepentido. ¿Pero dónde dice la Biblia eso? Solo un texto usted me puede buscar. Solo uno. Hasta por lógica, dice Diana. Dice, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nadie se ha justificado por las obras de la ley. Yo nunca he hablado, y Dios me libre, de justificación por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Yo digo, gloria a Dios. Ahora, ahorita le pedí que abrieran sus oídos espirituales. Ahora, ábralos un poquito más. Abran los oídos espirituales un poquito más, porque esto es Biblia. Esto no es corriente, esto no es una línea. Esto es Biblia. Y es probable que este sea el mensaje correcto. Si usted lo rechaza, está rechazando su salvación. Por eso yo le digo, póngale atención, aunque sea para analizarlo. Y si bien es cierto que yo lo puedo engañar, hey, hermano, también es cierto que usted puede preguntarle al Espíritu Santo. Porque no puedes tú decir, déjame preguntar al pastor, vas a seguir en el mismo error de siempre. No puedes preguntarle a un teólogo si esto es así. Porque el teólogo te va a responder conforme a su enseñanza, a su ideología que le enseñaron en esa universidad. Entonces, llegó el momento de desconectarse del agente humano y conectarse al divino, a la palabra. Dice Gálatas 2:17. Abran el oído espiritual, por favor. Dice, y si buscando ser justificados, dense cuenta que Pablo está hablando de los pecadores y de los no pecadores. Y si buscando ser justificados en Cristo, el que quiere ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Quiénes somos nosotros? Según lo que Pablo está diciendo, los que ya fueron justificados, los que ya dijeron que abandonaron el pecado. Ahora lo que dice, oiga lo que dice. Y si nosotros, queriendo ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, después que fuimos justificados, si somos hallados pecadores. Ahora haga la pregunta que Pablo hace. La pregunta es esta.
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Joder, este texto no es más poderoso porque no se puede. Hermano, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Usted había leído ese texto alguna vez? Gálatas 2:17. ¿Usted había leído que Pablo dice que Cristo no es un ministro de pecado? ¿Usted sabe qué significa eso? Usted tiene una idea. ¿Usted ha analizado eso en algún momento de su vida? ¿Qué significa que Cristo no es ministro de pecado? Pablo le está diciendo a tu hermano, oye, Cristo no es un charlatán. Cristo no es un sinvergüenza. Óigame, hermano, Cristo es santo. Cristo no es ministro de pecado. En el santuario celestial, Cristo no está recibiendo los pecados deliberados, planificados de nadie aquí en la tierra. Esa enseñanza está torcida, es antibíblica. Y una de las razones por las que eso se debe es porque nosotros mismos como teólogos no nos dedicamos como más tiempo al estudio de la Biblia para entender algo que yo quiero compartirlo con todos hoy. Oigan esto, predicadores. Cometemos un craso error. Oigan, craso error con aplicar un texto que va para el que no es justificado al que ya está justificado. Oiga, hermano, lo hemos dicho en otros estudios. Jesús no te va a tratar a ti igual si tú no te has bautizado como el que ya se bautizó. Uno de los errores más grandes que nosotros hemos cometido, y yo lo cometí como pastor, y hoy lo voy a mostrar acá. ¿Sabe cuál es? Agarrar un texto que es para el pecador. Oiga, el texto que es para el pecador, tú no puedes aplicar solo al que ya fue justificado. Porque eso es un craso error. Y no solo craso error, sino que esa mala enseñanza va a llevar a la perdición a millones de adventistas. Según la historia de los 28 millones de adventistas, oiga esto, 27 millones de adventistas tienen probabilidades de perderse. Yo no estoy diciendo eso, yo no me lo estoy inventando. Váyase a la historia allá atrás. Cada vez que se ha destruido el mundo, ¿cuántos se han salvado? Y le voy a dar un avance, que voy a tener un tema de eso, si Dios quiere. Le voy a dar un avance por acá. Los pentecostales nos están tomando adelante con el mensaje del cuarto ángel. Oiga, guarde eso ahí en el cerebro, que eso no le pesa. Los pentecostales ya le están tomando adelante a la iglesia adventista con el mensaje del cuarto ángel. Solo grábeselo. Entonces Pablo está diciendo aquí en Gálatas 2:17 que Cristo no es ministro de pecado. Eso es una mentira, hermanos. Cristo no está recibiendo pecados planificados o deliberados en el santuario celestial. Cristo está ahora recibiendo pecados por error o ignorancia. Y usted viene y me hace la pregunta. Ah, pastor, ¿y dónde dice eso? Mire dónde lo dice. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bienvenidos, hermanos que están entrando y a los que comparten, gloria a Dios. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Que en el santuario celestial se reciben los pecados de ignorancia. El sumo sacerdote intercede por los pecados de ignorancia, como los que tú cometiste después de bautizarte. Pastor, pero es que yo sabía que estaba pecando. Sí, pero tú no sabías que Cristo no pagaba por tus pecados después de bautizado. Al contrario, tú creías que sí. De hecho, voy a decir algo hoy. Una cosa que me dijo el pastor Hermes Tavera Bueno. El año pasado tuvimos una conversación extensa y él y yo hablamos algo. Y el pastor Hermes me dijo algo que lo voy a decir aquí porque vi que lo dijo ¿cómo se dice? En un tema, en vivo lo dijo. O sea que todo lo demás que él me dijo, yo no se lo voy a decir. Todo lo demás que él me dijo, no lo voy a decir. Pero sí voy a decir esto, que dijo el pastor Hermes en un programa en vivo. Porque ya no estoy divulgando un secreto de él. Pero yo lo llamé a él para preguntarle, ¿por qué tú no le predicas eso a la iglesia? Porque tantos teólogos que te siguen, tantos hermanos de la iglesia que te siguen, ¿por qué no le dices a la iglesia que no pueden estar pecando después de bautizado? Y oiga lo que me dijo el pastor Hermes.
Dice, mira, lo que pasa es que yo creo, oiga lo que me dice él, yo creo, y ese es el error más grave. La mayoría de interpretación del núcleo teológico es porque ellos creen. Entonces, usted deje de creer en lo que cree el otro y váyase a creerle a la palabra de Dios. Él me dice, yo creo que si el sacrificio de Cristo no es como poderoso o suficiente para perdonar un solo pecado después de mi bautismo, me dijo él, y lo dijo en el programa en vivo, entonces yo entiendo que no tiene mucho sentido ese sacrificio. Repito, ¿cuál ha sido el error? Miren, antes de que el pastor Hermes Tavera fuera a estudiar a la universidad, antes de que fuera a estudiar teología, ya la universidad venía, hermano, torcida. Ya la enseñanza la tenemos torcida desde 1800. Ni yo, ni el pastor Hermes, ni ninguno de ustedes estábamos vivos en 1888, hermanos. Entendamos eso. El error y la división viene desde ahí. Desde ahí es que se viene enseñando que sí, que Cristo paga por mis pecados después de bautizado. Pablo dice que no. ¿A quién tú le vas a creer? Pero prepárate, porque van a buscar textos que aparentemente hacen creer que sí, que Jesús está ahora en el santuario intercediendo por tus pecados deliberados. Lo cual no hay una frase que usted pueda buscar. Pero si usted me dice, sí, pastor, existe, póngala acá, escríbalo. Porque yo estoy diciendo, hermano, que esto es un error garrafal y que tenemos que corregirlo con la palabra. Pues si el que está equivocado soy yo, cualquiera de los pastores que están aquí conectados o de los teólogos puede decir, pastor, aquí hay una cita de la Biblia. Oigan, y yo le voy a pedir una cosa. No solamente ponga el texto, hasta ponga un texto que tenga el concepto. Porque cuando viene a ver, no lo dice claro, pero usted lo puede poner, que haga una alusión por lo menos. Póngame el texto acá para yo leerlo. ¿Dónde dice la Biblia que que Jesucristo intercede por tus pecados deliberados? Recuerden la frase, los pecados que usted hace planificados. Esa fornicación, ese adulterio, ese engaño que usted hace, esa violación del sábado que nosotros hacemos cada sábado, ese pecado planificado, ¿dónde hay un solo texto en la Biblia que diga que Jesucristo lo recibe en el cielo? Porque es una mentira. Ya Pablo dijo que es por los pecados de ignorancia. O sea, no puede aparecer ahora un texto que diga que son por los pecados deliberados. Porque Hebreos 9:7 ya se lo dijo. Ahora, otro error. Y aquí, hermanos, yo quiero que usted ponga atención para que no cometamos el error desde hoy en adelante. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el 99, el 100% de los predicadores de la iglesia adventista. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado un texto para el que no es justificado y se lo aplicamos al que ya fue justificado. Y a veces, en nuestras predicaciones, con buenas intenciones, hacemos al revés. Un texto que es para el que ya fue justificado, a veces se lo hemos aplicado al que no ha sido justificado. Por ejemplo, yo he predicado de Apocalipsis 3:20. Oiga, hermano, escuche otro error grave y yo lo cometía, ya no. Escúchelo ahora, escúchelo. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabe qué decía yo? En esta noche Jesucristo está buscando quien quiere abrir la puerta de su corazón, abandonar el mundo, dejar el pecado y bautizarse. Quizá usted pudiera usarlo, pero ¿dónde está el error? En que la mayoría de predicadores no sabe que ese texto no es para el impío. Ese texto, Cristo lo dijo, para una iglesia ya bautizada. Y que necesitaba, hermanos, reconocer la verdad que hoy la iglesia adventista puede reconocer. Ah, correcto, Diana. Hoy, la iglesia adventista necesita reconocer lo que la iglesia de la Odisea necesitaba reconocer. La iglesia de la Odisea era una iglesia bautizada, pero Cristo no estaba allí. Y óigame, hermanos, Cristo le dio una oportunidad como te la está dando a ti hoy. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido mal formados. En el pueblo de Israel se creía que venía un Mesías rey y vino un Mesías cordero, un Mesías humilde. No vino a liberarlos del yugo romano. Hoy, ¿qué creemos? Que Cristo Jesús perdona pecados del futuro. Eso es mentira y lo vamos a seguir mirando con la Biblia. Ahora, ese otro error, hermanos, ese otro error
de aplicar un texto para el impío. Oiga, si un texto es para el impío, ¿usted cree que podemos aplicárselo al que ya fue justificado? Pregúntese eso, hermano. Imagínese, hay un remedio excesivamente fuerte. Oiga, un remedio que cura, vamos a suponer, el cáncer. Y ese remedio es muy fuerte. Vamos a suponer, se utiliza la quimioterapia, pero eso es una basura. La quimioterapia es una basura. El que se somete a eso está haciéndole peor al cuerpo. Escuche esto. Si la quimioterapia, hasta donde se entiende, es disque para el que tiene cáncer, usted se imagina a mí, que gracias a Dios no tengo cáncer, que me den quimioterapia. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que yo estoy diciendo? ¿Usted lo está entendiendo esto? Oiga esto. Una persona sana, ¿usted se imagina que le den quimioterapia? A los que han visto cómo es eso, ¿usted se imagina a un sano que no tiene cáncer, se le da quimioterapia? Oiga, mi hermano, eso es terrible. Usted no puede darle quimioterapia al que no tiene cáncer, aunque yo no estoy de acuerdo con la quimioterapia. Eso es una basura. Pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿cómo es que un texto que es para el impío, tú se lo aplicas al que ya ha sido justificado? Ese es otro grave error que nosotros los predicadores cometemos. Entonces, todavía no me he salido del tema, pero yo quiero presentarle, es ¿cómo se dice? Un ejemplo de errores que nosotros cometemos y nos desviamos, porque venimos creyendo desde la madre célula que Cristo sigue perdonando los pecados después de bautizados. Eso es una mentira. Oiga, un texto que es para el impío, pero que se le aplica al justificado. Óigalo aquí, Romanos 5:20. Hermanos, quien está hablando es exactamente el pastor Víctor Rodríguez, que cometió todos estos errores. El Espíritu Santo me ha hablado a mi mente, me ha hecho ver una realidad, y yo la estoy compartiendo con mis colegas, los teólogos y pastores, y con los hermanos que están acá también, para ver quién quiere decir yo quiero. Oiga, error, Romanos 5:20, tú no puedes aplicárselo al que ya ha sido justificado. Porque lo estás poniendo a que él, ¿qué cosa? Peque y peque y peque. Y, oiga, yo no entiendo, porque nosotros los teólogos sabemos que el pecado te separa de Dios. Ven acá, señores, solo usemos la lógica. Si el pecado me separa a mí de Dios, ¿cómo yo le puedo decir a la iglesia que no importa cuántas veces tú peques, Cristo te perdona? Pero ¿cómo tú le puedes decir eso a la iglesia? Es el mensaje que hemos dado. Hermanos, el Señor quiere santidad de nosotros. El Señor espera santidad. Pero ¿cuál santidad? Si en otro sermón ya tú le dijiste que puede seguir pecando y que Cristo lo sigue perdonando. Es incongruente, hermanos, no compagina. Tenemos que decidirnos como pastores. Tenemos que decidirnos como teólogos. ¿Qué le vamos a enseñar a la iglesia? No hay tal cosa como que tú eres justificado, eres santo y que el Señor pide una vida de santidad de ti si tú les dices a la iglesia que va a seguir pecando. Y que no se preocupe, hermano, el Señor te perdona. Y por esa razón sale un tema que lo voy a tener que tratar de manera directa, que es el rebautismo. ¿Qué se le dice a la iglesia? No te preocupes. Loida, Dayaniris, no se preocupen. Cualquier adulterio. ¿Cómo maneja la iglesia? ¿Cómo maneja la organización adventista el pecado? Cualquier hermano de la iglesia que comete un pecado, como ya venimos diciéndole que después de bautizado seguirá pecando. ¿Cuál es el otro método que hemos utilizado? Creado nosotros los hombres, porque no está en la Biblia. El rebautismo. Entonces, ¿qué dice hoy la iglesia que está educada de esa manera? ¿Qué dice Papa Mario Escobar? ¿Qué dice? No, si yo caigo en adulterio, no se acaba el mundo por eso. Es más, ¿sabe qué me dijo un dirigente de la iglesia? No voy a decir su nombre jamás en la vida. Pero ¿sabe qué me dijo un dirigente de la iglesia? Me dijo, pastor, ¿sabe qué? Lo que yo hice, oiga lo que me dijo un dirigente de la iglesia, de los grandes. Lo que yo hice estuvo mal. Y oiga lo que me dijo, algunos van a hablar, pero van a pasar los días y eso ahí va a morir. Así piensa la iglesia adventista a nivel mundial. Algunos que tienen un poquito de vergüenza cuando caen en fornicación, en robo, en violación del sábado, en adulterio, pues se sienten un poco vergonzosos, pero la mayoría, ¿qué dice? No, solo esperar 2 o 3 meses. Le digo que yo me arrepentí
y voy y me rebautizo. Y en ese rebautismo satánico, porque es satánico, eso no es bíblico, búsqueme un solo texto de la Biblia que apoye el rebautismo para ex miembros de la iglesia que cayeron en pecado. Un solo texto. Uno solo, no dos, porque dos ya lo daña. Uno solo que diga que sí. Búsqueme un... Mire, nosotros hoy los adventistas, especialmente nosotros los pastores, le decimos a los pentecostales, señores, ¿ustedes creen que el derramamiento del Espíritu Santo incluye estrellar personas en las paredes, tumbar, etcétera, etcétera? Y eso es una moda hoy. El pentecostal cree, en su mayoría, que, se está derramando el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque yo estoy hablando en lengua. Aún así, barraca, saya, soba la bazooka, rambo, ay, que rana, mamanza. Tengo el Espíritu Santo. El pentecostal cree ese disparate. El pentecostal cree eso. Ahora, bienvenido, pastor Jorge Cardosa. Lo manejan conforme a los números, literalmente. Y eso es algo lamentable. Ahora, una cosa. Escuchen esto. La iglesia evangélica dice que el derramamiento del Espíritu Santo consiste en estrellar personas en las paredes. ¿Qué le decimos nosotros los pastores adventistas? Oigan lo que le decimos. Señores, pero ustedes pueden buscar un solo ejemplo en la Biblia entera. Un solo ejemplo en la Biblia entera. Cuando el Espíritu Santo se derramó y que la gente caía en el suelo. Un solo ejemplo. Entonces ellos se quedan mudos. No hay un solo ejemplo. Ahí viene mi pregunta. Y esto yo sé que va a irritar quizás a algunos, pero yo tengo que decir la verdad. Escuchen esto, pastores y teólogos. Hay un solo ejemplo, uno solo en la Biblia de que rebautizaron a alguien porque pecó y luego volvió otra vez a rebautizarse. Ustedes tienen un solo ejemplo. Y por favor, esto es un análisis de altura. No podemos citar a Hechos 19, porque ese bautismo que se dio allí, o rebautismo, como algunos lo quieren ver, fue a discípulos que no habían caído en ningún pecado, solo porque le faltó una doctrina. Pablo lo bautizó o lo rebautizó, como usted lo quiera ver. La pregunta mía es específica. ¿Usted sabe de la Biblia un solo caso que un discípulo o alguien se bautizó en el bautismo de Juan o el de Cristo o el de Pablo o el de quien sea, cayó en pecado y lo rebautizaron otra vez? Usted puede ponerme aquí un solo caso, uno solo. Bueno, dice Valentina, tengo una pregunta. ¿Por qué razón, siendo Abel justo ante los ojos de Dios y Caín todo lo contrario, Elena de White le llama a ambos pecadores? Eso es muy fácil de responder, mi querida Valentina. Excesivamente fácil. Porque todo el que cae en este mundo, escuche esto, y Pablo lo dice, que lo leímos el otro día en Romanos, en Timoteo 1:16, todo el que cae en este mundo es un pecador. El punto, miren, yo le voy a decir algo porque Valentina, yo sé a qué responde Valentina. Escucha esto, Valentina. Has cometido un error grave y te lo digo con amor. ¿Cuál? Yo estoy dando textos bíblicos. Hermanos, miren otro error que nosotros cometemos y no nos damos cuenta. Voy a utilizar a Valentina de ejemplo y me perdona por si acaso te moleste, Valentina. Aunque es con respeto que lo estoy haciendo. Miren otro error. Y el error de Valentina lo han cometido varios teólogos, compañeros míos. Yo estoy dando textos bíblicos. Y ella viene a hacer una pregunta por algo que dice Elena de White. Elena de White, aquí no cabe. Yo estoy ahora presentando el desvío de la iglesia adventista solo con Biblia. Entonces, hermanos, es un grave error y la mayoría no se va a dar cuenta. Que yo estoy citando un texto de la Biblia y usted viene y me pone una cita de Elena. ¿Y qué usted quiere decir con eso? Óigame, hermano. Y yo le digo, Valentina, mi amada hermana en Cristo, tú no viste el video que di como 49 o 55 textos de la Biblia donde Dios llama. Pero Dios mío. Oye, ella dice que Elena dice tal cosa. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero ya yo le expliqué. Es que Elena está hablando, hermanos, en el contexto de todo ser humano que llega a esta tierra. Usted no ve que dice que por cuando todos pecaron, por uno entró el pecado al mundo y por uno entró ¿qué cosa? La salvación. Porque cuando todos pecaron en Adán todos pecaron. Pero en Cristo hay una nueva creación. En Cristo la nueva creación no anda pecando. Pero está bien. Para que ustedes vean el error, hermanos. No puedes tú, si yo te estoy dando un texto bíblico, tú no puedes buscarme una cita de Elena y querer contradecir. Búscame textos bíblicos para que contradigan los textos bíblicos que yo estoy diciendo, si es que hay.
No sé si me entienden. Sí, espero respuesta. Yo te respondí ya. Oiga lo que dice aquí. Hebreos 11. Dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 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 justo. La Biblia dice que Abel era justo. Una vez fue justificado, Abel era justo, no siguió siendo pecador. Esa es la enseñanza del núcleo teológico. Ahora, la Biblia dijo que Abel era justo. Aparece ahora una cita que aparentemente de Elena de White, pero que no es así, que está diciendo que Abel era un pecador. ¿A quién usted le va a creer? Pero óigame, yo sé lo que pasa con Valentina. Valentina, eso, lo que pasa contigo pasa con todos los adventistas a nivel mundial. Que aparece un núcleo teológico y te dice, oh no, eso no es así. Y te buscan 10 citas. Y de repente la mente de uno como que se le impresiona. ¡Wow! Pero es verdad. Y cuando usted lo analiza al paso, solo con el Espíritu Santo, usted va, mire, descubriendo todos los errores. Todos los errores. Aprovecho a lo que dice Valentina para decirles esto, hermanos. No sigamos cometiendo este error. Porque esto no es un error de Valentina. Es un error de la iglesia a nivel mundial. Cuando alguien dice algo, oigan esto, cuando alguien dice algo de la Biblia, ustedes saben qué hacen hasta nosotros los teólogos. El craso error. Buscamos una cita de Elena que aparentemente esté contradiciendo porque no nos conviene lo que está diciendo el otro. Cuidadito, no cometamos ese error, hermanos. No lo cometamos porque no es un error elegante. De hecho, óigame, hermano, usted no se ha puesto a pensar algo. ¿Cómo es que un pastor le da una cita bíblica y usted viene y busca una cita de Elena de White cuando sus escritos no están a la altura de la Biblia? No, grave error, aquí no cabe Elena. En la Biblia no cabe Elena, hermanos. En la Biblia no cabe Elena. Solo piense, Hebreos 11:4 dice que Dios llamó a Abel justo. Pero ahí dice la hermana que la cita dice que Elena lo llamó pecador. Ay, hermano, en serio. Eso es lo que significa, es que hace falta estudiar más la palabra de Dios. Eso es lo único. Y buscar el contexto de cada cita de Elena de White, Valentina, que tú misma sabes que hay varios teólogos que me han puesto citas sacadas de su contexto y lo que hacen es engañar a la iglesia y lo hacen de maldad, porque yo se lo he explicado y siguen mirando que sí, que dice lo mismo. Bueno, entonces, Valentina, al final, si el que quiere creer lo que sea, que lo crea, pero el mensaje va a ser predicado dentro de la iglesia y está siendo predicado. Me desvío un poco porque Valentina me hizo la pregunta, pero es normal, no hay problema. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que Cristo no paga por tus pecados después de tu bautismo, aunque te lo hayan enseñado así. Y repito, porque yo conozco mi pueblo. Pastor, entonces nos perdimos todos. Usted no se perdió porque usted no sabía esta luz. A usted le enseñaron antes de bautizarse. Mira, tú te vas a bautizar, esto que el otro. Cristo te va a perdonar de todos tus pecados. Él te va a limpiar, pero si después que te bautices caes porque eres débil, entonces lo que queremos es que tú accedas al arrepentimiento y clames a la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no está disponible para los pecados deliberados. Es bueno que usted sepa eso, hermano. Es bueno que usted sepa eso. Esto es Biblia. Yo no estoy siguiendo corriente de nadie, porque no la sigo y Dios me libre. Dice el pastor Jorge, eso es lo que hacen los jesuitas. Manipulan los escritos del Espíritu de Profecía. Miren, hermanos, yo voy a decir algo hoy, responsable a mí. Puedo perder la vida hoy, no me importa, mi vida está escondida en Cristo. En la iglesia adventista hay un % alto de teólogos y pastores que son jesuitas. Y usted dice, oh no, él no es jesuita. Él estudió en la Universidad Adventista tal. Hay un % alto de teólogos y pastores que son jesuitas y que no te van a decir, mírame aquí, soy jesuita. Eso dice el pastor Ori, yo lo confío, yo lo digo yo, responsable a mí. Si va a pasar algo malo, que no le pase nada a Jorge, que al pastor Jorge, a mí sí, pues yo se lo estoy diciendo. Entonces, escuchen esto. Jesús no paga por tus pecados después de bautizarte. Dice Romanos 3:25 que Él pagó por todos mis pecados antes, mis pecados pasados. Y Gálatas 2:17 dice que Cristo no es un sinvergüenza. Cristo no es un charlatán para estar siendo ministro de pecado. Ay, sí, mijo. Oye esto. Déjame ver. ¿A quién tengo acá? Diana, que no es casada. Diana es soltera. Diana, sí, vete este fin de semana, mijita. Vete. Parece que Cristo le dice, vete. Comete tu fornicación. Vete por ahí con el que tú quieras.
Y después que tú, ven con tu carita limpia y pídeme perdón. Deyaniris, aquí veo Deyaniris. No te preocupes, si ese hombre te gusta, mira, si esos labios de ese hombre te ponen que te revoltean todas las hormonas, vete por allá y vete a un hotel o a tu casa y comete tu adulterio. Y después, ven que yo te voy a perdonar esa rastrería tuya. Y no te va a pasar nada de lo que le pasó a David. Nada te va a pasar. Solamente una oración lo resuelve todo y listo. Miren, hermanos, miren, yo quiero leer este texto. Quedé en una parte para mostrarle, hermanos. Oigan esto, antes de leer otro texto, para que ustedes vean un camino de santidad que Dios presenta. Nosotros los predicadores y yo como pastor cometí este error. Un texto que es para el impío, aplicarse a lo justificado, eso es como llevarlo a la perdición. Oigan lo que dice Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Usted sabe, mire, todo predicador que aplique ese texto a los hermanos bautizados, sin él darse cuenta, él está siendo usado por Satanás. Este texto de Romanos 5:20 no es para el bautizado. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿y cómo usted lo demuestra? Yo se lo voy a mostrar con Biblia pura ahora. Con Biblia pura. Estoy mal, dice, estás mal. No todo lo que uno dice o escribe es para... Tiene razón. No todo lo que se dice es para contradecir. Me falta discernimiento. Bueno, hermana, si me falta discernimiento, tú estás obligada a orar por mí. Señor, dale discernimiento al pastor Rodríguez. Allí Elena no quiere decir que Abel estaba pecando, dice pecadores, pero yo te expliqué ya, hermanita, que es una frase que ella usa universal por todo el que entra a este mundo, pero la Biblia enseña, y la misma Elena, que después que uno se bautiza, uno no sigue siendo pecador, porque ¿cómo es que tú antes de aceptar a Cristo eras una pecadora y después que aceptaste a Cristo ahora sigues siendo pecadora? ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Dónde está la conversión? Está bien, te agradezco todo lo que me dices, pero yo quiero que quede claro acá. La Biblia dice que el que acepta a Cristo es justificado, declarado justo y hecho justo. Así que no hay problema, Valentina. Si me falta algo, tú puedes orar por mí porque ustedes tienen que saber que este pastor no es perfecto. Yo estoy luchando con la ira, yo estoy luchando con el prejuicio y para hacer las cosas buenas, no solo dejar de hacer las malas, hacer las buenas también. Yo estoy luchando, Valentina. Así que oren por mí. Solo soy un instrumento tosco, brusco, para presentar la palabra de Dios, un mensaje de verdad presente. Es lo único. Ahora, lo que no le voy a permitir a nadie es que venga a quererme a mí tomar como que yo soy un ignorante donde no soy ignorante. Eso es lo que yo no le voy a permitir a nadie. Y lo que le estoy diciendo, hermanos, es, yo espero que Valentina, sí, termina de leer, hombre, que desespera. Perdón, Valentina, que te estoy desesperando, pero escuchen esto. Hermano, escuchen esto. No cometamos este error. No es Valentina que comete el error, por favor. Yo no la tengo contra ella. Es toda la iglesia adventista a nivel mundial. No es correcto que usted cite una cita de Elena cuando se citó la Biblia. Es que Elena no cabe en la Biblia, señor. Elena no puede contradecir a la Biblia. Entonces, es lo único, un consejo. Valentina está muerta de la risa y dice, pero lee, que me está desesperando. Entonces dice, Romanos 5:20, ese texto no es para el que ya fue justificado. Ese texto no es para el que abandonó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo como pastor predicaba eso y estaba siendo usado por Satanás y no me daba cuenta. Hoy lo acepto y le pido perdón a Dios. Bueno, ya no, porque ya le pedí perdón. Y una vez que usted le pida perdón a Dios y usted le pida poder para no volverlo a hacer, ya ahí quedó todo. Eso se llama arrepentimiento. Ok, listo. ¿Qué pasa acá? Ese texto, hermano, nosotros lo hemos aplicado para el justificado y es un error. ¿Cómo yo le demuestro que Romanos 5:20, oiga esto, Romanos 5:20 es para el impío y no para el pecador y no para el justificado? Con Romanos ahí mismo, lea, seguimos el 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se cuenta? En el primer Adán todos somos pecadores. La vieja creación. En el segundo Adán, que es Cristo, todos somos justificados, santificados, vencedores para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora, mire ahora cómo Pablo le habla al que ya es justificado. Romanos 5:20 habla del pecado universal, del que está haciendo todas sus diabluras. Pero Romanos 6 es para el que ya fue bautizado. ¿Cómo se lo muestro? Romanos 6:1. Dice, ¿qué diremos pues? Dese cuenta que en el 20 dice,
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ahí Pablo le habla al impío. Oiga ahora cómo le habla al bautizado. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡Oh, gloria a Dios! O sea, Pablo te dice a ti, ven acá, si tú te bautizaste, sí. ¿Aceptaste a Cristo? Sí. ¿Abandonaste el pecado? Sí. ¿Moriste al pecado? Sí. ¿Fuiste libertado del pecado? Sí. Entonces dice él, entonces, ¿perseveraremos en ese pecado para que la gracia abunde? Dice, versículo 2, en ninguna manera. Y ahora, esta pregunta que voy a leer, que está en la Biblia, a mí me gustaría solicitarle en el nombre de Jesús, con amor, a todos los pastores y teólogos que me están mirando hoy, y que yo le pedí por primera y última vez a usted, compártale este tema a su pastor o a cada teólogo que usted conozca, porque no le pido a nadie que comparta, pero hoy sí. Oiga lo que dice, versículo 2, en ninguna manera. Oiga la pregunta de Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Wow, yo digo gloria a Dios. Como dice Loida y Rosy, wow. O sea, señores, Pablo dice, si tú moriste al pecado, ¿cómo me vas a decir a mí que después de bautizado tú vas a seguir pecando? Es inconcebible, es inaceptable y es imposible. Dios te da las fuerzas para que tú vivas en santidad. ¿Se acuerda el texto de ayer? Primero de Pedro 1:15, que dice que Dios da una orden, no solo nos declara santos, dice que nos ordena a que seamos santos porque Él es santo. Porque Él es santo. Tenemos que ser santos. Y dice, en toda vuestra manera de vivir, es una vida de santidad que no nos las enseñaron cuando nos bautizamos. Ahí estuvo el desvío de la iglesia adventista, en creer que Jesucristo continúa pagando por mis pecados después de bautizado. Entonces, ¿qué pasa? Como la iglesia está formada así, tiene un disco duro formado así, ¿qué cree hoy todo teólogo, todo pastor, todo profesor, todo maestro de los colegios adventistas y universidades? ¿Qué creemos hoy? Creemos que Jesús continúa pagando por mis pecados después de bautizarme. Y si alguien como yo osara llamar al pueblo al arrepentimiento hoy y decirle, hermano, ya no podemos seguir pecando, legalista, seguidor de corriente, satánico, enfermo mental. Oye, así me han llamado en público. ¿Y qué es lo que está haciendo este siervo? Oye, Señor, yo estoy engañando a nadie. Usted me ve a mí planificando ningún pecado. Yo lo que estoy es llamando al pueblo a que deje el pecado, que es el que te separa de Dios. Oye lo que dice Elena de White en un libro para nosotros los pastores, Testimonio para los ministros, página 145 en el medio, a la mitad. Oiga lo que dice. El pecado es lo opuesto a la santidad. Yo no entiendo por qué la mayoría de mis colegas teólogos no entiende eso y no quiere puntualizarle a la iglesia lo que dice Romanos 6:2. Sí, Valentina, todo lo que tú digas no hay problema. Continúa así, que yo tengo que terminar este estudio. No puedo poner atención a ti, a todo lo que escriba, porque imagínate. Y cualquier hermano le puede responder con amor a ella. Valentina, cree lo que tú quieras, como cada pastor, como cada teólogo, como cada dirigente, porque cuando Cristo venga, Él no me va a pedir cuenta a mí de ti. Él te va a pedir cuenta a ti de ti. Y Cristo me va a pedir cuenta a mí de mí. Por eso yo le estoy diciendo hoy esto a la iglesia. El que lo quiera rechazar, rechácelo. Usted no está rechazándome a mí, está rechazando una palabra pura. Yo quiero invitar hoy a cada colega a que le digamos a la iglesia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, oye, Pablo está contradiciendo la enseñanza del núcleo teológico de hoy. El núcleo teológico enseña que tú vas a pecar hasta que Cristo venga. O sea, que tú vas a perseverar. Y Pablo dice, a los que ya nos bautizamos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y te dice, hermano, mira, que no te lo puedo decir más claro, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora viene a utilizar una serie de lógica pura, para ver si ellos querían entender. Pero la mayoría de los romanos no quiso entender, como la iglesia adventista. Oye lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, el bautismo, hermanos, oye, el bautismo tiene significado desde la muerte de Cristo. Que así como Cristo murió y resucitó, se supone que nosotros tenemos que morir al viejo hombre y al pecado y resucitar a una nueva vida. Oiga lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, oye, ¿qué quiere Pablo? Que tú entiendas.
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo tú puedes creer que vas a vivir pecando hasta que Cristo venga? Si Dios te dice a través de la Biblia que Él quiere que tú andes en vida nueva. Entonces mi pregunta sería, esa vida nueva es como cada 10 días, es cada 3 semanas la vida nueva, y luego agarro la vida vieja, voy y cometo un pecado, y después vuelvo otra vez y agarro la vida nueva y me la tiro encima. ¿Es esa basura de evangelio lo que está diciendo Pablo? No, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero Pablo dice que no podemos servir más al pecado, que no podemos continuar más en el pecado, pero el núcleo teológico de hoy le enseña a toda la iglesia adventista a nivel mundial que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Esa enseñanza no es bíblica. ¿Y saben por qué la mayoría del pueblo quiere escuchar a esos teólogos? ¿Y saben por qué Valentina se burla de mí y se ríe y dice que ella espera que yo me detenga y que yo escuche lo que estoy diciendo? No voy a escuchar lo que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy diciendo nada. Apréndete eso, mi querida. Yo estoy solamente citando textos. Yo no estoy diciendo nada. Olvídese de eso, hermana. Yo no estoy diciendo nada. ¿Usted sabe qué fue lo que yo dije, Valentina? Nada. Yo dije 0. Yo estoy leyendo la Biblia. Oh, ¿por qué usted no agarra todos los textos que yo estoy dando y va y los estudia? ¿O es que no tienen capacidad cerebral para eso? Nada más tienen capacidad para escuchar todo lo que digan los engañadores y recibir todo lo que le digan. Y, ay, amén, gloria al Señor. Solamente porque es bonito. Solamente porque me está dando la opción para yo poder pecar. Y comerme mi puerco de vez en cuando, mi chancho. Y dame mis harturas de ron, como hacen muchísimos hermanos y dirigentes de la iglesia que se emborrachan. Y ancianos de iglesia que están ahí fumando cigarrillos. Por esa maldita enseñanza del diablo. Porque le enseñamos a la iglesia a que... ¿Usted sabe cómo le hacemos? Como dice el cantante Vico Sí, que es de Puerto Rico. ¿Te ha escuchado el Vico Sí? Yo duré 3 años en el mundo. Me salí de la iglesia. Y en esos 3 años escuchaba una canción de él. A mí no me gustaba, pero mi mejor amigo sí la ponía. ¿Usted sabe qué enseña el Vico Sí? El Vico Sí enseña lo mismo que enseña la iglesia adventista. No te preocupes, corillo, que Jehová perdona. Eso es así. Después de tu cigarrillo, puedes ganar la corona de la salvación. Maldita enseñanza del diablo. El Vico Sí dice, no te preocupes, date tu tabaquito, métete tu asunto, hazte lo que tú quieras. Y después de eso, todavía tú puedes optar por tu salvación. Tranquilo. Ese es el diablo que está enseñando. ¿Usted quiere seguir al diablo? Siga al diablo, hermano. Usted no sabe que tiene esa libertad. Ahora, Pablo sí dice, Cristo no es un sinvergüenza. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no está recibiendo pecado. Lo que yo no entiendo es lo siguiente, hermanos. ¿Por qué razón esta hermana Valentina y otros más, cuando yo estoy hablando, vienen como a hacer ataques personales y no se atreven a poner textos bíblicos? Usted no se ha hecho esa pregunta, hermano. Cuando yo estoy dando un texto bíblico, mire, por ejemplo, yo les dije a usted que Pablo dice que después de bautizado usted no puede seguir pecando. ¿Dónde dice eso? Yo le voy a dar el texto bíblico. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aparece alguien aquí que tenga pantalones espirituales y me ponga un texto y diga, no, pastor, usted está equivocado. Aunque Pablo dijo esto ahí, pero mire, él dijo aquí que sí, que nosotros podemos seguir pecando. Usted tiene esa capacidad para hacer eso. Hermano, Valentina y a todos los demás, déjese de palabrería. Yo no estoy en palabrería. Olvídese de palabrería, hermana. Póngame un texto bíblico allí que me diga a mí que yo estoy equivocado. Bienvenido, hermano José. Dios te bendiga. Y bienvenido a todos los que han entrado, no los he visto, y a todos los pastores, bienvenidos y que el Señor los bendiga. Y gracias por lo que están compartiendo. Hermanos, no voy a responder palabrerías. Responderé Biblia. Si usted no tiene capacidad para ponerme un texto bíblico, que el Señor le bendiga. Entonces, hermanos, ahora, la pregunta es, y yo con esto ya quiero ir concluyendo. ¿Dónde ha estado el desvío de la iglesia adventista? ¿Dónde nos hemos desviado? En la interpretación de la Biblia. Entonces, el 99% de teólogos, pastores, predicadores y maestros y de la iglesia ha hallado un mensaje bueno y dulce, enseñándole que usted pecará hasta que Cristo venga. Así que, hermanos, no importa el pecado que usted cometa, arrepiéntase, venga, los rebautizamos, cosa que no hay un solo ejemplo bíblico
Pero le damos hasta 8 rebautismos. Yo he conocido 8 rebautismos. Óigame, hermano, echando por el suelo el mensaje del santuario. Donde dice Hebreos 9:7 que en el santuario no entran los pecados deliberados. Nunca entraron, nunca entrarán. Pero el que quiera soñar con eso, que sueñe. Que sueñe, hermano, y no hay problema. Cristo viene ahorita. Hey, tranquilos. Oiga otro texto de la Biblia. Y este texto, Hebreos 6:4-6. Óigame, este texto, yo le voy a decir un testimonio. ¿Alguien me puede poner el tiempo que tengo? ¿Alguien me puede poner el tiempo que tengo? Porque no lo puedo ver. Todo está acá. Sí, se lo voy a agradecer. Ok, bueno, si no hay un ataque de ella, mejor todavía. Excelente. Si alguien me puede poner el tiempo que tengo, se lo agradezco porque no quiero, ya me dicen, ¿verdad? Que no es bueno durar mucho. Pero miren, yo le voy a leer 2 textos de la Biblia, que cada vez que me lo leían, como cristiano y como pastor, yo salía corriendo. Ay, mi madre, llevo 1 hora y media. Y yo no estoy ni siquiera terminando la introducción del tema. Pero bueno, voy a tratar de acortar. Recuerden, hermanos, si usted tiene que salir, usted sale y luego termina de verlo, porque ni modo, ¿verdad? El tiempo que yo tengo quizá usted no lo tiene. Mire, Hebreos 6:4-6 presenta, sí, gracias Loida, gracias Deyaniri. No quiero saber de ustedes porque no quería, pero bueno, ya me dijeron. Hebreos 6:4-6 presenta una verdad que va relacionada con Romanos 3:25. Porque aparte de que hay que dar textos bíblicos, la pregunta es, ¿puedes armonizar un texto con otro, hermanos? Miren, perdónenme, pero esto para los teólogos. La mayoría de nosotros no estamos sabiendo o no estamos aprendiendo a armonizar un texto con otro. Usted sabe qué hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Ponemos a la Biblia a contradecirse. Por ejemplo, en este texto que le voy a leer, si no todo el mundo, casi todo el mundo me lo quiere contradecir con 1 de Juan 2:1. Oiga lo que dice Romanos 6:4-6. Dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, refiriéndose a una persona que se bautizó y recibió la enseñanza, etcétera, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, es una persona que conoce la palabra y los poderes del siglo venidero, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, dice, y recayeron, dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y escuche ahora Romanos 3:25, Gálatas 2:17, armonizado con Hebreos 6:4 y ahora el versículo 6. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuál es el problema acá? Oiga, ¿cuál es el problema? Pablo está diciendo que cuando una persona acepta a Cristo, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y estudia la palabra de Dios y recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Pablo está enseñando eso porque todo el tiempo Pablo lo ha enseñado. Pero el núcleo teológico lo ha visto desviado y enseña otra cosa a la iglesia. Oiga, hermano, esto es tremendo. Les voy a decir, cada vez que me citaban, que un hermano me decía, pastor, ¿qué significa Hebreos 6:4-6? Y cada vez que yo leía este texto, yo me preguntaba, ven acá, ¿pero será que este texto quiere decir? Sí, quiere decir lo que está diciendo ahí. Cuando una persona, y este evangelio, usted debe de escucharlo, hermano. Usted debe de escucharlo. Escucharlo, hermano. Oiga, escucharlo. Cuando una persona acepta a Cristo, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y es justificado, Dios espera santidad de ahí en adelante. Pero oiga lo que dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Cristo no vuelve a morir más. ¿Usted sabía eso? Oiga lo que dice, hermano. Primera de Pedro. Oiga lo que dice. Capítulo 3 y el versículo 18. Oiga lo que dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que Cristo murió una sola vez y para siempre. Oh, hermanos, miren, para esto, lo que yo le voy a decir ahora, lo va a entender a la perfección todo teólogo que está hoy aquí conectado.
Oiga, dice Hebreos, oiga lo que dice Hebreos. Hebreos dice, aquí mire, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Oiga lo que enseñamos nosotros como teólogos, para que ustedes vean una contradicción fuerte en el núcleo teológico. Nosotros decimos que sin derramamiento de sangre, oiga bien, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ah, oiga eso. Si no hay un derramamiento de sangre, no hay remisión. Porque no dice perdón de pecados, porque el pecado no se perdona en sí. El pecado, hermanos, solamente se remueve. Y Pablo dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, cuando una persona peca, tiene que haber derramamiento de sangre para que se le pueda perdonar. Ah, entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos 3:25? Que Cristo pagó por tus pecados pasados. ¿Por qué? Porque Pedro dice que él murió una sola vez y para siempre. Y Cristo no vuelve a morir. Entonces, si cada vez que hay un pecado tiene que haber derramamiento de sangre, ahí viene la pregunta para el mundo teológico. Cuando una persona peca después de bautizado, ¿quién muere por esa persona? Ah, oiga el desvío. Ah, Cristo ya murió. Y no se dan cuenta que hasta sus palabras los están contradiciendo. Si Cristo ya murió, está diciendo aquí que Él no vuelve a morir. Si Cristo no vuelve a morir, ya no hay más sangre por mi pecado. Por eso Dios quiere una vida de santidad. Y miren, qué bueno que el Señor me acordó algo que me dijo un amigo teólogo, porque necesitamos aclarar esto. Creo que Valentina me habló de eso una vez y algunos teólogos más. Escuchen esto, hermanos. Alguien me dijo el otro día, pero usted dice que no se puede pecar más después de recibir al Espíritu Santo. No, yo no sé qué lo digo, lo dice la Biblia. Y alguien me dijo, dice Loida que hoy lo ve con más claridad lo de abandonar el pecado planificado. Por supuesto, esto está ahí en la Biblia. Falta de interpretación. Por eso estamos cayendo siempre en pecado, tristemente. ¿Por qué yo peco, hermanos? Porque a mí me enseñaron que Cristo me va a perdonar de todos mis pecados después de justificado. Entonces, una persona me escribió el otro día algo. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto. Recuerden, yo no me voy a presionar ya. Yo voy a terminar tranquilo. Si usted se tiene que desconectar, no hay problema. Usted lo termina de ver luego. Pero déjeme hablar esto. Una persona el otro día, creo que teólogo, me dijo, entonces, tú me estás diciendo a mí que cuando Pablo fue donde Pedro y lo reprendió, que Pedro estaba en hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía no es un pecado. Entonces sí, la hipocresía es un pecado. Entonces dice, pues ahí hay una prueba de que Pedro, después de tener al Espíritu Santo, pecó. A ver, hermanos, ¿cómo se lo explico lo más breve posible? Número 1. Hay versiones que dicen que cuando Pablo fue donde Pedro, dice que Pedro era de condenar. Por lógica, hermanos, Pedro no podía estar cometiendo un pecado de condenación, porque el pecado de condenación es de condenación. La persona se muere. Pero hay otras versiones que dicen que Pedro era de amonestar. El punto es, lo que yo quiero explicarle, hermanos, que si Pedro estaba siendo hipócrita, escuchen esto, oye esto, Loida, no es lo mismo planificar un adulterio, una fornicación, violar el sábado, engañar a las personas, levantar un falso testimonio. No es lo mismo planificar un pecado que estar luchando con un problema de carácter. La hipocresía es pecado, sí, pero la ira es pecado también. Pero no es lo mismo que tú estés luchando con algo que tú no puedes cambiar, sino que estás dependiendo de Dios. No es lo mismo a tú planificar un adulterio, porque el adulterio tienes que planificarlo. Ese es exactamente el pecado que Dios no acepta, que en el santuario nunca entró y nunca entrará. El pecado planificado. Entonces tú me dices a mí, pastor, pero es que yo pequé ayer porque me airé. Eso está mal. Tienes que arrepentirte, pero no te pierdes por eso. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque hay muchas situaciones de tu ira, de tu carácter, que te sorprenden sin darte cuenta y te provocan a ira. Tú no planificaste eso. Eso no es, gracias Loida y Diana, eso no es un pecado planificado. El pastor, ojalá que cada teólogo me escuche con esto que yo estoy diciendo. Ojalá quiera Dios que cada pastor me escuche. Óigame, hermano, ser hipócrita es un pecado contra Dios. Airarse es un pecado contra Dios.
pero no es lo mismo que un pecado planificado. Ahí aplica a Filipenses 1 que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, díganlo ustedes ahí, o díganlo en su mente, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahí hay otra confusión teológica. Ahí no está diciendo, sigan pecando, que el Señor irá trabajando hasta que venga Cristo. No, ya la Biblia dijo claro, cero pecado planificado, cero pecado deliberado. Filipenses capítulo 1 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Miren, gloria a Dios que me llegó este pensamiento otra vez. Escuchen esto. Es que abandonar el pecado planificado es el primer paso para la salvación. Cristo muere por mi pecado y abandonar el pecado planificado es el primer paso para yo salvarme. Pero falta trabajar con tu carácter, hermano. Falta trabajar con la ira, con la hipocresía, Falta trabajar con la mentira que a veces se le sale a uno así natural. Porque hay gente, hermanos, que están tan acostumbrados a hablar mentira que la mentira les sale natural. Entonces, no es lo mismo planificar una mentira a que te salga natural porque tú tenías esa costumbre. ¿Y por qué tenías la costumbre? Porque todos los maestros y profesores y teólogos te enseñaron que tú vas a seguir pecando después de bautizado. Dios tendrá misericordia porque había una ignorancia. Pero hoy que tú estás escuchando este tema, si tú sigues planificando pecados, es probable que no haya ya. Es más, dice la palabra de Dios. Mire, aquí viene la pregunta. Hebreos 10:26. Segundo texto que cuando los hermanos de la iglesia me preguntaban, yo les salía huyendo. No me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza decirlo. Hebreos 10:26 al 31. Viene una pregunta ahora para los teólogos. Porque este estudio es especial para mis colegas. ¿Por qué razón Hebreos 6:4 al 6 dice que si una persona ya está consciente de lo que es pecado y peca, es imposible que sea renovado para arrepentimiento? Hay dos razones. Hay dos razones. Y la iglesia no lo sabía, pero hoy sí lo está sabiendo. Hoy es el día de tomar la decisión de abandonar el pecado planificado. Oigan esto, hermanos. Hay dos razones por las que hoy es que lo entiendo, como dice Loida, hoy lo entiendo mucho más claro. ¿Usted sabe por qué? Cuando una persona tiene todo el conocimiento y recae en un pecado, ¿usted sabe por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento? ¿Usted sabe por qué? Vaya a ver el video de su servidor, creo que fue el domingo, que se titulaba Promesas solo para los que quieren ser fieles. Mire, voy a poner un dedo acá. Perdone, ya yo me pasé del tiempo. Pero mire, oiga lo que dice. Solo un texto. Y perdón de verdad. Oiga lo que dice Judas 24. Oiga lo que dice. ¿Por qué es imposible que una persona que ha tenido toda la luz del cielo y que tiene el Espíritu Santo, por qué es imposible que si cae sea renovado? ¿Por qué es imposible? Por dos razones. La primera, oiga, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Gloria a Dios. Dice Hebreos que si una persona cae, es imposible que sea renovado. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios tiene el poder para guardarte sin caída. Y Primera de Corintios 10:13 dice que toda tentación que te ha venido, tú puedes vencerla. Que Dios no te va a dejar. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios no te va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedas resistir. Por lo tanto, si tú caes en un pecado, es porque te burlaste del Espíritu Santo. Te burlaste del Padre. Te burlaste de la sangre de Cristo. Y te burlaste del ministerio de los ángeles. Y usted cometió el pecado porque quiso. Mire, hermano, yo nunca daré un tema como este en mi vida. Oiga lo que dice. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo digo gloria a Dios, alabado sea Dios. ¿Por qué es imposible que una persona sea renovada? Porque cuando tú caes en un pecado es porque tú quieres, es porque fue tu decisión. Pero la Biblia tiene, hermanos, más de 94 textos de promesa que dice que, mira, Jesús está contigo, tienes al Espíritu Santo, no te viene ninguna tentación que tú no puedas con ella. Entonces, si tú caes en una tentación, si caes en un pecado, fue porque tú quisiste. Y por eso no puedes ser renovado. Porque Dios te da toda la fuerza, todo el poder para que tú te mantengas firme hasta que venga Cristo por segunda vez. Si yo caigo en un pecado es porque yo quiero, hermanos. Porque Dios es todopoderoso y Él está dispuesto dice aquí, para guardarme sin caída. Por eso dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No caiga. El mensaje de la Biblia nunca ha sido el que da el núcleo teológico. Si caes, el Señor te levanta. Si caes, el Señor te restaura. Si caes, el Señor te perdona. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Es que ya Cristo te perdonó todos tus pecados. Ya Él no vuelve a morir. Y si vuelves a pecar, ya ahora hay que derramar una sangre. Pero es la sangre tuya. ¿Cómo yo te puedo armonizar eso con la Biblia entera? Pregúntate, lo mismo de siempre. Hermanos, cuando Acán pecó, un solo pecado, robó, un solo pecado, ¿por qué no hubo un cordero para él? ¿Saben lo que dicen muchos? Ah, porque él no se arrepintió. Hermano, lea Josué 7 para que usted vea que Acán se arrepintió. Pero es que aún así, no se enseña que la misericordia es infinita. ¿Por qué no pudieron esperar 70 veces 7, como enseñan muchísimos profesores y maestros, predicadores? ¿Por qué no pudieron esperar con Acán 70 veces 7 si el pecado es hasta 70, es hasta 70 veces 7? ¿Por qué no? Los 3,000 hermanos que Dios mandó a pasar por espada, ¿por qué no esperaron 70 veces 7 a que siguieran motivando al pueblo a la idolatría hasta 70 veces 7? Porque el perdón está 70 veces 7 según se enseña. Frini, Dios te bendiga. ¿Usted no ha pensado eso nunca, hermano? No. Incentivaron a la idolatría y el Señor mandó a matar a espada a 3,000. Oiga, hermano, dice Hebreos que para que haya remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre. Vaya a estudiar la historia de Israel para que usted se dé cuenta. Cada vez que había un pecado deliberado, había derramamiento de sangre, pero no era un cordero, era la sangre de la persona. Los 24,000 jóvenes que fornicaron con las mujeres de Moab, las muchachas de Moab, ¿qué pasó con ellos? Hubo un pecado. ¿Cuál? Fornicación. ¿Tenía que haber derramamiento de sangre? Claro que sí, pero no hubo cordero para ellos. Se derramó sangre, pero fue la de ellos. Por Dios, yo no puedo estar más claro de ahí, hermanos. ¿Por qué dice la Biblia que cuando una persona cae en pecado, después que tiene el conocimiento, especialmente este que estamos presentando hoy por primera vez? ¿Por qué dice la Biblia que si una persona cae, es imposible que sea renovada para arrepentimiento? Porque Dios te da todas las fuerzas, toda la energía, todo el poder para que tú te mantengas en santidad si tú quieres. Oiga esto, hermanos, si tú quieres. El problema, Valentina, es que una persona puede vivir sin pecado planificado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nos presentan desde el púlpito que Jesús te perdona todos los pecados que tú cometas, que solo tienes que ir a Él, vuelven otra vez a dañar la enseñanza bíblica. Ese es el problema, hermanos. Y lo que estás diciendo del carácter, parece que no estabas aquí con nosotros. Yo dije ahorita que abandonar el pecado planificado es lo primero que necesitamos. Pero la pregunta para Valentina y para todos, ¿es eso lo que se enseña desde nuestros púlpitos adventistas? Hermano, mire, hermano, no, por favor, vamos a ser sinceros. ¿Se enseña desde nuestros púlpitos que tenemos que abandonar el pecado planificado? Yo nunca he escuchado eso en mi vida. Nunca. 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 Ahora pasamos al segundo. Dice Valentina, tenemos que trabajar con el carácter. Parece que ella no estaba aquí. Yo estoy luchando, hermanos, con varias cosas en mi carácter. Filipenses 1, aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Ahí hay una promesa, hermanos. Ahora, ya con esto termino, hermanos. Ya voy a terminar. ¿Por qué razón dice Hebreos que es imposible que si una persona cae en pecado después de recibir esto y aquello, ¿por qué es imposible ser renovada para arrepentimiento? Y déjenme decirle, por algo que he hablado con alguien que está aquí presente, pero no diré su nombre por si acaso, aunque no es nada malo. Olvídense de eso. Olvídense de que no, porque fulano tiene una adicción al cigarrillo, pero a él lo bautizaron. El Señor tendrá misericordia. No, que fulano tiene una adicción al alcohol y a él lo bautizaron. No, que fulano tiene una adicción a la pornografía, el pobre, y hay que ver y lo bautizaron. No, el problema estuvo en nosotros que lo bautizamos. Una persona que tiene una adicción no se puede bautizar, porque no es posible que tú hoy eres pecador y después de bautizado tú sigas tomando alcohol. Y yo he visto colegas míos que han bautizado personas sabiendo que tienen un maldito problema con el alcohol y lo bautizan y con el cigarrillo. Y después, yo vi uno allá en la capital y después lo vi en la calle fumando, después de bautizado. ¿Y qué tú crees que yo le iba a decir? Hoy el que lo bautizó no sabía eso. No se puede bautizar a una persona así. Hay que esperar, hay que trabajar con él primero. Porque usted, hermano, pero si el que tiene un problema con el cigarrillo, usted lo bautiza. Oye, usted está diciendo que el bautismo es una basura, que esto no sirve, hermano.
Ya termino. No se me desesperen a los que han podido aguantar. Por último, ¿por qué razón la Biblia dice que si una persona cae, es imposible que sea renovada para arrepentimiento? Gracias una vez más a los hermanos que siguen entrando, a los pastores, y gracias a todos los que están compartiendo. Oiga lo que dice Hebreos 10, 26 al 31. Cada vez que me leían el texto, yo huía. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, otra vez te lo repite, Moisés Martínez, Dios te bendiga. Porque si pecáremos voluntariamente, yo decía, ven acá, pero tanto que yo leía este texto y tanto que le huía. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oye, no hay forma de que este tema pueda quedar más claro. Bueno, digo yo humanamente. Te dice Hebreos 6 que una vez que una persona recae, después que recibió al Espíritu Santo, estudió la palabra, gustó del don celestial a través de Cristo, estaba completamente entendido, y dice, si recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Por qué es imposible? Aquí te está diciendo que ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero Pedro no te lo digo, que Cristo murió una sola vez y no vuelve a morir más. Y no te dice, Gálatas, que Cristo no es ministro de pecado. Él no está recibiendo en el cielo pecados planificados. Ah, pastor, pero eso es lo que nos han enseñado. Pero ¿y la Biblia qué dice? El núcleo teológico dice una cosa y la Biblia dice otra. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, hermano, mira, una persona que peca después de bautizado, recibiendo la información, dice que va a correr la misma suerte que los impíos. Así es, Deyanira, es que tenemos que dejar el pecado hoy, hoy. ¿Y sabe cómo que se deja? No es de que yo, no, es yo tomando la decisión. Señor, lo entendí, perdóname y ahora dame poder para no volver a planificar pecado jamás en mi vida. Y que desde hoy en adelante mi oración cambie. No es de que, Señor, ayúdame a abandonar el pecado. Usted nunca lo va a abandonar así. La oración debería ser, ayúdame a no pecar contra ti en el día de hoy. Óigame, propóngase eso. Y mi pregunta, ¿será que Dios no te dará la fuerza para que tú lo logres? Claro que sí. Gloria a Cristo, ese hermoso, ese bello de nosotros. Ese rey hermoso. Y sigue diciendo, sino una horrenda expectación de juicio. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Oye lo que dice Pablo. El que viola la ley de Moisés muere. Y no era así que pasaba antes y en el tiempo de Cristo. No era que lo apedreaban. Y oiga lo que dice el 29. El 29 me da mucha tristeza. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Oye esto. Si el que muere, el que viola la ley de Moisés, muere irremisiblemente. Oiga, analice esa frase. ¿Cuánto mayor castigo, dice, ustedes piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oye, si tú por violar la ley de Moisés mueres, dice, ¿cuánto más vas a morir por tú tener por inmunda la sangre del Hijo de Dios, del que no vuelve a morir más? Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Qué está diciendo este pastor? Un camino de santidad. Y oiga lo que dice el texto, le repito, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, el tema de hoy, acuérdense, trate de enviárselo a todo pastor que usted conozca, a todo teólogo. Si no lo ve, si lo borra al instante, usted haga la obra. Si lo ve y dice, es un loco, es un enfermo mental, él no sabe de eso, él está equivocado, o no se preocupe por eso. Ah, bueno, mira lo que dice Diana. Diana, me caíste bien ahí. Si llevo 14 años engañada, ¿por qué no puedo escuchar unas horas la verdad? Ah, correcto. Y es un tema, hermanos, que trataremos de no volver a excedernos ya más del tiempo. Pero escuchen esto, hermanos. La palabra de Dios presenta que la gracia de Cristo le sirve al que es pecador para pagar todos sus pecados. Oigan este pensamiento.
Y la gracia de Cristo le sirve al que ya fue justificado para darle poder permanentemente para que él se mantenga sin pecado. La gracia de Cristo obra para el pecador porque le perdona todos sus pecados. Pero para el que ya fue perdonado, la gracia de Cristo obra en que Él le dice, te regalo el Espíritu Santo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo poder para librarte de la tentación. Tengo poder para librarte de la caída, mantenerte sin caída. Tengo poder para mantenerte sin mancha y sin arruga. Tengo poder para que tú vivas una vida de gloria en gloria. ¿Se acuerdan el texto que estudiamos ayer? De gloria en gloria. Para que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Venciste hoy un pecado, mañana venciste otro. Y eso es hasta que lleguemos al reino de los cielos. Pastor, ¿y qué pasa si peco? Es que el pecado no tiene cabida. Primero de Juan 3, 6 al 9, no lo voy a leer porque ya se me fue el tiempo, pero dice, el que permanece en Cristo no peca. Y la Biblia te ha dicho ya que si tú pecas es porque quieres, porque Dios, Él te da el poder para que tú no caigas en pecado, pero si tu decisión es que sí, ya Él no puede hacer nada, porque después que te justificó, después que la sangre de Cristo ya se usó para ti, dice que no hay más sangre, ya no queda más sacrificio, ya no queda más sangre. Hoy entonces, hermanos, es el día. ¿Ustedes saben para qué? Para aprovechar la gracia de Cristo. Pastor, ¿y qué va a pasar con todos los hermanos, pastores y teólogos que hemos pecado después de nuestro bautismo? Cristo va a presentar todos tus pecados y los míos como pecado de ignorancia. ¿Cómo, pastor? ¿Pero cómo de ignorancia? Si yo sabía lo que estaba haciendo. Oh, fácil, porque tú sabías que estabas pecando, pero a ti te dijeron con Biblia que tú ibas a poder pecar hasta que Cristo viniera. Tú sabías esta verdad y te van a decir, usted le va a decir, no, yo no sabía que ya no había más sacrificio. Yo no sabía que Dios exige una vida de santidad todo el tiempo. Primera de Pedro 1:15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Yo no sabía eso. Yo no sabía que ya no había más sangre para mí. Lo que me dijeron es que yo tenía un tazón grandísimo, una taza grande de sangre. Y cada vez que pecaba, agarraba una gota. No. Hoy tú estás entendiendo esta verdad, que es gratis y que tiene hasta sentido, hermano. Porque Dios es santo. ¿Cómo yo puedo pensar que voy a estar relacionándome con Él? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ay, riquísima, está muy buena. Pero cayendo en pecado, imposible, porque Él es santo. Si Dios es santo y lo es, tú tienes que ser santo siempre, en toda tu manera de vivir. Escuchen, recuerden, hermanos, no es lo mismo planificar un pecado que un problema de carácter. ¿Tenemos que orar a Dios por nuestro carácter? Sí. Filipenses 1:7, el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando. ¿Por qué tenemos que abandonar la ira al 100%? Oiga, ¿por qué? Porque el lugar donde queremos ir de vacaciones, que es el cielo por 1000 años, todos los que están en el cielo no tienen ira. Por eso hoy pregúntate, hermano, yo me airo, yo muestro ira, y pídele a Dios que trabaje en tu carácter, y Dios va a trabajar en tu carácter. Él tiene poder para eso y para más. Dios te bendiga. Feliz resto del día y que piensen en este mensaje, hermano, porque es un mensaje de vida o muerte. La gracia de Cristo está hoy dispuesta para ti. Perdonar todos tus pecados y de ahí mantenerte limpio hasta que Cristo venga. Que el Señor te bendiga y un día feliz hasta una nueva entrega si Él lo permite.